Hola, soy Dani Facho y esto es De Tripas Corazón, el podcast de Singlutenismo. Soy celíaca, experta en vida singlutenista y estudiante de dietética. Desde Singlutenismo ayudo a personas y empresas a entender y desenvolverse en el mundo sin gluten a través de mi web, mis redes sociales y mi libro, El Manual Ilustrado del Singlutenista. En De Tripas Corazón haremos digeribles los temas más complejos relacionados con la vida singlutenista de la mano de los mejores expertos en la materia. Espero que disfrutéis de este espacio. Bienvenidos. Las tripas singlutenistas con Virginia Gómez. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tripas Corazón. Hoy el título me viene al pelo porque vamos a hablar de tripas. Veremos cuál es el papel de los profesionales de la dietética, más allá del ponernos a dieta, y hablaremos de nutrición especializada en tripas. Plantearemos cómo puede intervenir un dietista nutricionista en el proceso diagnóstico de patologías digestivas y en su tratamiento, y de la importancia de llevar a cabo los abordajes dietoterapéuticos con un profesional de la dietética y no por nuestra cuenta. En varios episodios de Tripas Corazón hemos mencionado esta situación, ¿no?, que se da casi siempre tras un diagnóstico de una patología relacionada con el gluten, que nos lanzamos a la calle sin saber nada sobre cómo llevar esta dieta y nos tenemos que buscar la vida. Hoy terminaremos de encajar la última pieza en este rompecabezas con una de las profesiones sanitarias que más se echan de menos en el sistema de salud, la del dietista o el dietista nutricionista. Antes de avanzar, vamos a aclarar la diferencia entre ambos. Un dietista es una persona que ha estudiado el ciclo formativo de grado superior y obtiene el título de técnico superior en dietética. Esto es, de hecho, lo que estoy cursando yo y que terminaré dentro de muy poquito. El dietista nutricionista ha estudiado el grado universitario de nutrición humana y dietética. Según el BOE, estos son los dos perfiles profesionales que pueden elaborar y supervisar dietas adaptadas a pacientes y colectivos según sus necesidades nutricionales y sus patologías. Además, corresponde a ellos promover la salud de las personas y de la comunidad a través de la educación alimentaria. El problema surge cuando estos perfiles profesionales no están extendidos en la sanidad pública a nivel asistencial y quienes ponen dietas son los médicos y el personal de enfermería, y generalmente son esas dietas de cajón que nos dan a todos por igual. De este tipo de experiencias surge una serie de ideas en nuestra cabeza sobre el papel de los profesionales de la dietética y la nutrición. Para empezar, muchos ni nos acordamos de ellos. En los últimos años es verdad que gracias a las redes sociales hemos sido mucho más conscientes de su existencia, pero hasta entonces mucha gente ni sabía que existían. Y aún ahora tenemos esa idea de que los nutris están para ponernos una dieta de adelgazamiento y ya está. Eso en el mejor de los casos, porque por lo habitual nos conformamos con la dieta de la piña, la de la alcachofa o la que hizo la vecina para la boda de su primo. La realidad es que los dietistas y los dietistas nutricionistas son profesionales sanitarios que no solo nos enseñan a llevar una alimentación más saludable en todos los sentidos de la palabra, sino que también pueden pautar dietoterapia. Y aquí es donde entramos los singlutenistas como protagonistas. La dietoterapia es esa rama de la dietética que, en resumidas cuentas, explica cómo se necesita comer en ciertas patologías. Por ejemplo, si te diagnostican diabetes, un dietista nutricionista te puede enseñar a calcular las raciones de tus ingestas, ya que tu alimentación sea lo más saludable y ajustada posible a tu condición. O si te diagnostican una patología renal crónica, un dietista te puede enseñar que debes vigilar de tu alimentación para cuidar tus riñones en la medida de tus posibilidades. Como imaginaréis, el tratamiento dietoterapéutico se complementa con el farmacológico, con las intervenciones quirúrgicas y con los otros muchos abordajes de la salud que fueran necesarios en cada patología. Esto es así, salvo, efectivamente, lo habéis averiguado, en la celiaquía y en la sensibilidad al gluten no celíaca. Los singlutenistas tenemos una particularidad muy importante. Por lo general, nuestro tratamiento es única y exclusivamente dietoterapéutico. Digo por lo general porque ya sabéis que en el caso de la celiaquía refractaria sí que hay otros tratamientos de los que ya hablamos con el Dr. Farrais en el primer episodio. Pero bueno, eso, el común de los inglutenistas podemos mejorar clínicamente con solo excluir el gluten por completo de nuestra dieta para siempre. ¿Y qué requiere esto sino educación alimentaria?
En la educación alimentaria se aborda todo aquello que vela por nuestro autocuidado a través de nuestra relación con la alimentación y con la comida. Es decir, hablamos de nuestra alimentación, tengamos patologías o no, en lo relativo a qué comemos y cómo lo comemos. En el caso de los inglutenistas, la educación alimentaria es fundamental por dos aspectos clave. El primero es el de la adherencia al tratamiento. Es imprescindible que conozcamos la importancia de llevar la dieta sin gluten de manera estricta para conservar y mejorar nuestra salud. En este sentido, además, es posible que necesitemos la ayuda de un profesional de la salud mental. Esto lo hablamos en el episodio de las emociones inglutenistas con Marta García, que os dejaré enlazado en las notas del programa. El segundo aspecto en el que los inglutenistas necesitaremos trabajar en nuestra educación alimentaria es en el de las pautas dietéticas. Nuestra alimentación debe basarse en alimentos que son sin gluten por naturaleza y muchos de nosotros hemos llegado al singlutenismo con unos hábitos de vida que no favorecen precisamente esto. En ese sentido, los profesionales sanitarios indicados para acompañarnos en la adquisición de hábitos alimenticios que cuiden de nuestra salud son los dietistas y los nutris. Y en este punto me gustaría destacar algo muy importante. Como decía, tenemos esa imagen del nutri que nos da una pauta alimentaria o dieta que tenemos que seguir al dedillo y sin cuestionarla, y que si nos la saltamos ya la hemos liado y no vale para nada lo que hemos hecho. Es fundamental que sepamos y entendamos que los nutris no están ahí para echarnos la bronca, que no hacemos las cosas mal, sino que necesitamos ser realistas y compasivos con nosotros mismos. Os pongo un ejemplo que seguro que lo veremos mucho mejor. Imaginaos que yo, recién diagnosticada de celiaquía, voy a un nutricionista que me dice que se acabaron el pan, las galletas y los bizcochos para mí, cosa que comía a diario, y que a partir de mañana mismo desayune yogur con fruta, garbanzos del día anterior o huevo a la plancha con aguacate. Entiéndase que no hay problema alguno con ninguno de estos desayunos, pero es que en este hipotético caso yo estoy acostumbrada a desayunar mi bizcocho casero con leche chocolatada todas las mañanas. Me pones garbanzos para desayunar y al quinto día mando la dieta sin gluten a freír espárragos y me zampo el primer paquete de galletas que se me cruce. Estaría frustrada con la vida por mi diagnóstico, que en mi cabeza ahora significa que no puedo desayunar nunca más pan. Y pensaría que cuando vuelva a mi nutricionista me va a echar la bronca por no desayunar los garbanzos que me puso. Evidentemente, mi nutricionista no está ahí para eso. Mi nutri y yo llegaríamos a un acuerdo en el que nos sintiéramos los dos cómodos. Se trata de pequeños ajustes que yo estoy dispuesta a ir haciendo en mi dieta. En este caso, que sea sin gluten es primordial e imprescindible, por lo que el primer paso sería conseguir que yo esté tranquila con mi singlutenismo y luego ya iríamos mejorando lo que como. Quizás en una primera fase compro panes, galletas y bizcochos sin gluten para todos los días como siempre. Igual en una segunda, los bizcochos los hago de manera casera y con ingredientes más saludables. O en lugar de desayunar todos los días así, pues empiezo a intercalar otras opciones más saludables o añado fruta a mis desayunos que me den saciedad y demás, ¿no? Poco a poco mi nutri me irá orientando y acompañando en estas ideas, en estos pequeños pasos y en esos cambios que dentro de mi panorama sin glutenista me hagan llevar cada vez una alimentación más saludable. Se trata, como veis, de que los dietistas están ahí para acompañarnos y necesitamos comunicarnos con ellos para contarles cómo nos sentimos, compartir nuestras inquietudes y preguntarles todo lo que no entendamos. No se trata de acatar las pautas que nos den porque sí, sino de que conozcamos, entendamos y queramos asumir sus recomendaciones. Y es que, además de todo esto, un dietista o un dietista nutricionista puede ser una pieza fundamental en un proceso de diagnóstico y, como decíamos, en el tratamiento dietoterapéutico de distintas patologías. Algunas de ellas comparten camino con la celiaquía y son grupos de riesgo de la enfermedad celíaca. Para hablar de ello, tenemos hoy a Dietista Enfurecida con nosotros, una de mis nutris de tripas de cabecera. Virginia Gómez, más bien conocida como Dietista Enfurecida, es dietista nutricionista especializada en patologías digestivas. Se dedica a la divulgación en redes sociales, en medios audiovisuales y ahora también con su libro Dietista Enfurecida. Además, imparte formaciones y pasa consulta a distancia, así que tomad notas, inglutenistas, si andabais buscando a una nutri que os ayude, si andáis con las tripas enfurecidas. Bienvenida, Virginia.
Bueno, muchas gracias, Dani, por invitarme a tu podcast, que ya tenía unas ganas. Ya sabes No solo que de oír, también de participar. es que ya sabes que tú eres desde hace tiempo mi nutri de tripas de referencia, te Oh, tengo como Dios, súper presente. gracias. Y bueno, o sea, es que tenía tres personas en la cabeza cuando pensé en el podcast y tú eras una de ellas, o sea, es que es así. Y Qué bien, pues eso, gracias. me hace mucha ilusión que vengas hoy a de Tripas Bueno, Corazón, ya que mí. acabo de caer en la cuenta de que nos viene al pelo el título hoy, Tal cual. que vamos a hablar de tripas, sí. Vale, pues bueno, hay una cosa que me hace mucha gracia del mundo de las redes y es que de pronto los dietistas nutricionistas habéis aparecido ¿no? en nuestra vida, ¿no? Como Entre la setas. población. Pero, pero es que, o sea, no se oía hablar de vosotros antes, no existíais. O Sí, sea, no sí. sé. De hecho, yo siempre comento que yo digo, yo creo que tenemos tanta presencia, si nos comparas a lo mejor con otras profesiones en las redes, porque como ha sido la única ventana que nos ha permitido mostrarnos al mundo, porque claro, no estamos en sanidad pública, no estamos en organismos públicos, o sea, de ninguna de las maneras. Bueno, ahora empezamos a estar, pero es nada, es muy insignificante nuestra presencia. Y claro, pues al final las redes sociales nos dieron un poco esta cabida, de Totalmente, un poco claro. esta ventana al mundo. Sí, sí. Y precisamente es que es eso, entre por esa, eso de que no existierais en nuestra cabeza, como quien dice, ¿no? Entre la población general aún se tiene esa impresión de que un dietista o un dietista nutricionista solo sirve para poner dietas y para hacernos adelgazar. Bueno, y si llega, ¿no? Porque muchas Sí, veces sí, es esto sí. de la dieta de cajón del médico, ¿no? Y Exacto. comentaba antes que, en mi opinión, los profesionales de la dietética nos ofrecen una educación nutricional, nos enseñan a comer de manera saludable y no solo por los alimentos que elegimos, sino también por cómo nos relacionamos con la comida, que además es un tema que está ahora muy de actualidad y menos mal. Menos mal, menos Eh, mal. pero además es que también tienen, o tenéis, un papel muy importante en el diagnóstico y en el tratamiento de muchas patologías cuando pensamos que lo que es la parte diagnóstica solo es exclusiva una tarea del médico. ¿Cómo trabaja un dietista o un dietista nutricionista en este sentido, en la parte diagnóstica de alguna patología? Pues hombre, en la inmensa mayoría de los casos el diagnóstico tiene que venir dado por un médico, pero claro, ¿cuál es la realidad? Pues especialmente yo que hago nutrición de aparato digestivo, la realidad es que la gente viene sin diagnóstico. Algunas personas sí que se hacen algunas pruebas, entonces aquí una parte importante que tenemos nosotros es, por un lado, en función de la información que sacamos en la entrevista, guiarles y decirles, pues mira, puedes ir a tu médico o a tu médica de cabecera, pedirle estas pruebas porque por la sintomatología que tienes, pues probablemente necesiten hacértelas. O sea, guiarles un poco con pruebas, sobre todo para que no acaben yendo o gastándose una pasta en laboratorios privados si no es necesario. Claro. Hay veces que sí que es necesario, ¿vale? O sea, hay veces que dices, mira, esto por la seguridad social o te va a tardar muchísimo o a lo mejor no te lo van a querer hacer. Entonces, bueno, pues para lo imprescindible, pues vale, para pequeñas cosas podemos tirar de laboratorio privado, pero sobre todo en ese sentido, cuando vienen sin diagnosticar, servimos un poco de guía para poder decirles, pues mira, pues haz esta prueba, esta a lo mejor con la sintomatología que tienes, pues en principio no tiene sentido o sería, para mí sería secundaria. Y luego también en personas que sí que tienen un diagnóstico, como puede pasar en la enfermedad inflamatoria intestinal, que estas personas sí que suelen venir diagnosticadas, no todas, pero en la inmensa mayoría afortunadamente sí. También explicarles un poco en qué consiste la enfermedad, qué pasa, qué es la terapia biológica, por qué les hacen unas pruebas antes de darles inmunosupresores que tienen que comer, o sea, sobre todo proporcionar información que muchas veces a través de la seguridad social, por falta de medios y de tiempo, y de las dos cosas Y de las dos básicamente, cosas. quizá no reciben esta información y eso la verdad es que yo creo que tranquiliza bastante. Sí, sí. Y en este sentido, es decir, nos vale cualquier nutri. Es decir, yo puedo buscar, por ejemplo, en Google un nutri que me pille cerca de casa e ir. Y si yo voy con una sintomatología, pues, por ejemplo, eso, ¿no? Digestiva, ¿me va a saber atender o va a saber tal? O No. tengo que buscar a alguien más especial. Claro, eso. No, claro, lo suyo es buscar a alguien especializado, pero vamos, del mismo modo que a mí me viene alguien que me diga,
tengo insuficiencia crónica renal grave que yo me voy, ¿sabes? Claro. Y yo me meto debajo de la mesa. Claro, tienes que buscar un nutricionista, una nutricionista especializada en aquello que tú quieres tratar. Pues igual que a mí si me viene un deportista de élite, para algo que no sea nutrición digestiva va a ser como, mira, yo creo que yo no te voy a saber guiar todo lo bien que podría. O sea, en general el consejo es que independientemente de la especialidad, se acuda a nutricionistas especializadas en el campo que la persona requiere. Claro. Claro, sí. Es decir, que en el campo de la nutrición, así como es tan evidente, por ejemplo, en la medicina, ¿no? Que pues está el cardiólogo y está la de digestivo y demás, pues en la nutrición también tenemos las especialidades según el tipo de terapia dietética. O, por ejemplo, es lo que decías, el deportista de élite que necesita para aumentar su rendimiento, para correr una maratón o para lo que sea. Claro, pues igual yo no soy la persona más adecuada. Claro. Sí, sí. Para estas cosas, sí. Y en los procesos diagnósticos, esto, es decir, en este punto que tú comentabas antes, ¿no? De que sirves como guía para darle de alguna manera una indicación al paciente con las que ir a su médico a pedir cosas, como quien dice. ¿Cómo trabajas en conjunto con otros profesionales, como con un médico o con un psicólogo incluso? Es decir, ¿cómo es esta relación interdisciplinar entre nutri, médico, psicólogo y otros profesionales? Pues normalmente yo tengo mis médicos de referencia, bueno, pues eso, entre otros Sergio Farrais o Esteban Sáez, evidentemente, que dices, vale, sé que sí le voy a mandar porque, claro, funciono mejor con los que tienen consulta privada, pero porque, claro, pues si puedes hablar con ellos, en la pública, pues a lo mejor es que tu paciente no les toca con ellos. Entonces, claro. Es muy difícil. Entonces, al final, entre profesionales que tenemos consulta privada, que lo ideal yo sé que sería pública y ojalá estuviéramos dentro de la sanidad pública, pero bueno, la realidad es que nos toca relacionarnos con profesionales que tengan consulta privada al menos. Pues yo tengo a mis profesionales de confianza, claro, y ya les voy preguntando, les tanteo y si veo que sí, pues digo, mira, mejor ten una visita con esta persona porque es quien te puede ayudar o porque necesito que te haga un diagnóstico como tal y a ver qué pruebas te sugiere. Pero sí, yo tengo a mis profesionales de confianza y si es importante el tener un contrato de protección de datos con la persona con la que llevas el caso, pues porque también es un tema susceptible y, hombre, y si vais a tratar el mismo tema juntos, o bien esta persona le firma una LOPD, una de esto de protección de datos a los dos, o bien tenés un contrato de colaboración con la otra persona, pero vaya, sin más. Claro, eso te iba a preguntar precisamente, es decir, os sentáis con otros profesionales a tratar un caso, ¿no? Es decir, Físicamente no, porque no. No, bueno, ya, y menos ahora. Pero sí, virtualmente, vaya, esto sí. Sí, es imprescindible la comunicación por decir, bueno, oye, ¿qué te ha sugerido? ¿Qué te sugirieron en la prueba? ¿Te han sugerido alguna medicación? Claro, al final tenemos que estar informadas, porque si no. Claro. Pero sí, esta comunicación, al menos con las personas que yo tengo de confianza, evidentemente existe. Tiene que ser directa, sí. De un tiempo a esta parte, en el mundo sin glutenista nos hemos centrado mucho en las manifestaciones extradigestivas de la celiaquía y está muy bien porque, claro, durante un montón de años era como que la celiaquía es con diarrea y si tienes estreñimiento ya no, ¿sabes? Claro. Pero también nos parece que toda diarrea es celiaquía o es una intolerancia a la lactosa y realmente puede ser síntoma. O sea, tanto la celiaquía como la intolerancia a la lactosa o tal, comparten muchos síntomas con otras patologías digestivas. Entonces, ¿con qué otras podemos confundir una celiaquía? Porque además últimamente pasa mucho, ¿no? Que hay diagnósticos incorrectos, o sea, sí, malos diagnósticos en ese sentido. ¿Y cómo nos aseguramos de que lo nuestro es efectivamente celiaquía y no es otra cosa? Claro. Aquí hay dos partes importantes, porque claro, normalmente, al menos yo en consulta, lo que suelo aplicar es un poco hacer el diagnóstico diferencial que corresponde al síndrome de intestino irritable, porque suele ser el diagnóstico más común que se le da a una persona a la que no se le mira nada. Entonces, justo eso te iba a decir. Entonces, el diagnóstico diferencial suele empezar más por el síndrome de intestino irritable. Claro, evidentemente, o sea, el problema no viene cuando te hacen un cribado básico de celiaquía y das anticuerpos positivos
o cuando te hacen una gastroscopia y ya, pues mira, tienes +3, pues bueno, pues el problema no es tanto ese. El problema es, por un lado, o sea, cuando una persona te viene con diarrea y, bueno, con toda esta sintomatología intestinal, que además, claro, el problema es que muchos trastornos y muchas enfermedades intestinales o digestivas tienen una sintomatología que es prácticamente indistinguible entre ellas, o sea, o las diferencias son muy sutiles. Al final lo que vas haciendo es un barrido, que digo yo es, vale, pues vamos a descartar que esto no sea una bacteria patógena y se pide un coprocultivo, vamos a descartar que no sean parásitos, se pide parásitos en heces, vamos a descartar, por ejemplo, para descartar en un primer momento, ¿no? Que sea una enfermedad inflamatoria intestinal, pues primero preguntas, oye, ¿has visto sangre en heces? ¿Has tenido fiebre? ¿Tienes dolor agudo? O se pide una calprotectina fecal, que es un parámetro de inflamación intestinal. Se puede pedir un descarte para mala absorción de sales biliares. Se van pidiendo varias cosas. Yo, por ejemplo, sí que quiero decir que lo que no pido nunca y lo que a mí no me apetece que la gente pierda el tiempo haciendo son las pruebas de intolerancia, o sea, esto igual es impopular, pero son las pruebas de intolerancia a lactosa o fructosa. Porque para empezar, la intolerancia a la lactosa, primero que suele ser bastante evidente. O sea, quiero decir, te tomas un vaso de leche y te vas corriendo al baño, pues yo qué sé, ¿para qué te vas? ¿No te parece que es bastante evidente? Entonces, claro, a mí no me interesa saber si una persona es intolerante o no a la lactosa, primero porque puede no ser patológico, que puede ser normal. O sea, claro, precisamente es la única intolerancia que puede ser normal y corriente. Y segundo, sí, que lo raro es no tener intolerancia a la lactosa. Sí, o sea, a nivel mundial lo normal es ser intolerante a la lactosa. Pero en cualquier caso, yo lo que voy a querer saber es esta persona cuánta lactosa puede tolerar. O sea, yo quiero saber si te tolera un queso fresco, si tolera un yogur, pero leche no, o si no tolera el yogur tampoco, pero un queso fresco sí que lo puede tolerar. O sea, yo lo que haré serán comprobaciones para decirle, pues mira, los quesos frescos que tienen de 2 a 3 gramos de lactosa, sí los vas a poder tolerar, con lo cual, en cuanto a quesos, no hace falta que vayas a buscar sin lactosa, pero los yogures y la leche va a tener que ser sin lactosa, porque si no, pues te vas a ir por la pata abajo. Entonces, eso por un lado. Y luego, con el test de fructosa sorbitol, para empezar, es un test que falla más que una escopeta de feria, que es variable en función del día, que te lo haces hoy, igual el mes que viene te sale otra cosa diferente. Y que luego hay veces que el hidrógeno, o sea, los niveles de hidrógeno no se corresponden con la sintomatología que tiene la persona, con lo cual y aparte de esto, la malabsorción de fructosa es secundaria a otro problema, con lo cual es un síntoma. Entonces a mí, sinceramente, es una prueba que digo, pero ¿yo para qué quiero saber esto? O sea, si yo ya sé que la fructosa puede ser problemática en estos casos, yo ya puedo ponerle alguna restricción y quitarles frutas muy altas de fructosa a la persona si no le sientan bien. Entonces, yo son pruebas, por ejemplo, que yo estas no me molestaría en hacerlas porque además son 3 horas que te tiras ahí, venga a soplar y además luego te encuentras mal porque evidentemente para la prueba te tienen que dar pues el jarabe de la lactosa o la fructosa o el sorbitol bebidos. Entonces, pues yo esta no lo haría. Sí que pediría a lo mejor el test de lactulosa, lactitol o glucosa que se hace a veces para descartar o para confirmar si hay sobrecrecimiento bacteriano. Esta es de esas pruebas que solemos acabar pidiendo por privado porque ahora con el tema del COVID las pruebas en aire expirado pues no están bien vistas. Ya, es verdad. No lo había pensado. Sí, pues ahora mismo está complicado. Y luego además es una prueba que en la mayoría de comunidades tiene que mandar el especialista en digestivo y si lo considera. Y claro, si no lo considera, pues tienes a la persona 3 meses esperando a su visita con digestivo para que luego le diga, yo creo que esto no es y no te voy a mandar la prueba. Entonces, pues la verdad, es complicado. Entonces, por un lado tendríamos el diagnóstico diferencial y luego, por otro lado, si hay celiaquía, claro, queremos asegurarnos de que sea celiaquía. O sea, que no estamos confundiendo la celiaquía con otras cosas, y no es muy común, pero a mí me ha pasado alguna vez de, bueno, pues al principio era celíaca, pero luego ya no, o esto era celiaquía, pero luego ya no era. Entonces, claro, pues hay a lo mejor otras condiciones que pueden hacer que tengas no un +3, pero un +1 que puedes tener pues por un Helicobacter pylori o por una giardia o un parásito y igual te piensas que es celiaquía y dices, pues no es celiaquía, la verdad es que luego la persona ni fabrica anticuerpos ni fabrica nada, puede comer gluten con normalidad una vez ha sido tratada la enfermedad y ya está. Pero vaya que yo igualmente voy haciendo barrido y la otra cosa que quería decir es que
tú puedes tener celiaquía, o igual que puedes tener enfermedad de Crohn o lo que sea, pero eso no te hace inmune a no tener Claro, otras cosas. O a sea, todo lo demás. claro, tú puedes tener celiaquía y tener síndrome de intestino irritable, o sea, pueden coexistir perfectamente. Entonces, claro, ahí ya llega la segunda parte, que es saber qué responde a la celiaquía y saber qué responde al síndrome de intestino irritable, que esa es la parte 2. Claro, es decir, primero una primera parte de diagnóstico, de acompañar o de apoyar el diagnóstico que hagamos, ¿no?, con el médico, Sí, y la segunda de ver la respuesta al tratamiento de lo que sea que se haya diagnosticado. Es que iba a decir a la dieta, pero claro, la dieta es en la celiaquía, no, pero claro, es bueno, es decir, oye, no tomas gluten, ¿no? Limpias bien las lentejas y te vas a preguntar todas estas cosas. Sí, sí. te sabes bien los genéricos. Hombre, sí, sí, sí. Ya después de todo. Con respecto al tema del síndrome de intestino irritable, te iba a preguntar precisamente esto. Es que hay muchísimo sin glutenista perdido, o sea, que se ha quedado en el camino por cosas como esta, ¿no? Como lo tuyo son nervios, tienes intestino irritable y ya está, y como que se quedan Uf, sí, ahí. sí. Esto, la colon irritable, dispepsia funcional. Esto es el diagnóstico terrible, ¿no? Porque yo creo que la gente siente que la están metiendo en un cajón desastre. Justo. Sí, y a veces sí, ¿eh? O sea, y a veces sí. Mm, El problema es que en este cajón desastre hay gente que verdaderamente tiene síndrome de intestino irritable o tiene dispepsia funcional, o sea, que quiero decir, esto existe como tal, ¿no? O sea, el síndrome de intestino irritable tiene unos criterios diagnósticos bien definidos, ujú, pero imprescindiblemente el diagnóstico se debería acompañar del diagnóstico diferencial que hemos comentado antes. Entonces, claro. claro, tú llegas al médico con diagnóstico claro, o sea, con un diagnóstico de manual de esto es un intestino irritable eh, tal cual, y vale, te puede decir tienes intestino irritable, pero te debería hacer más pruebas, o sea, te debería hacer, yo que sé, alguna prueba más para decir, bueno, a ver si va a resultar que es, a lo mejor es celiaquía. Entonces, claro, hay veces que sí, hay veces que realmente es síndrome de intestino irritable y esto con la dieta responde muy, muy bien. Ujú, Pero hay otras veces que no. Hay otras veces que no. Entonces, por eso a mí hay veces que antes de empezar con la dietoterapia prefiero hacer algunas pruebas y decir, bueno, te has hecho un cribado básico de celiaquía, estás consumiendo gluten, estás... Entonces, unos mínimos, ¿no? Por así decirlo. Y claro. luego hay veces que efectivamente es, mira, tienes un trastorno funcional digestivo, en este caso es síndrome de intestino irritable y creo que es un diagnóstico que no se acepta demasiado bien porque como el síndrome de intestino irritable no es una enfermedad como tal, o sea, Ya. es funcional, es trastorno funcional, ¿no? Creo que siempre está ese pensamiento de, y a ver si yo voy a tener otra cosa, y Ujú, me están diciendo a mí que tengo colon irritable. Claro, yo esa parte lo entiendo. Entonces, bueno, la buena noticia es, mira, ya tienes un diagnóstico, pues sí, es colon irritable y yo sé que tú vas a... o sea, y tiene buen tratamiento con la dieta. Y la parte no tan positiva es que precisamente por no ser una enfermedad como tal, pues siempre tienes este atisbo de duda de a ver si lo que tengo yo va a ser otra cosa. Es Pero que bueno, a mí me da la sensación de que esto tiene mucho que ver con justo lo que has comentado, de que el síndrome de intestino irritable tiene su protocolo diagnóstico, sus criterios Roma, sí, sí. y me da la sensación de que la gente que se queda con esto de a ver si va a ser otra cosa es porque realmente no se ha seguido esto. Es decir, es porque han caído en el médico y les han dicho, que si te sienta mal la comida, qué tal y qué cual, pues Claro, va, ¿sabes? sí, 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 sí. Sí, yo creo que es porque dicen, bueno, o sea, pues a lo mejor les ven que no tiene sangre en heces, la analítica sale normal, la persona tampoco tiene fiebre, les hacen una palpación y es normal, o te dicen que tienen gases. Entonces, claro, la parte subjetiva tan importante que hay en síndrome de intestino irritable, que es sobre todo la distensión abdominal de tengo una barriga de embarazada y además puede ser incluso dolorosa. Yo tengo gente que tiene sus posturas de no es que si me tumbo y me pongo así me encuentro mejor. Uf. Claro, esa parte no se puede transmitir en una consulta, o sea, es difícil de expresar y cuando no eres tú el que lo vive, pues bueno, pues esto es colon irritable. Come lo que te siente bien y lo que no te siente bien, pues no lo comas. Y dices, pues Uy, hombre, pues claro. Me ay, imagino. es que esa expresión, tío, es que la detesto tanto. Claro, come lo que te siente bien. Joder, pues la gente come lo que le sienta bien. Pues claro. No lo come, evidentemente. Sí, sí, madre Pero mía. sí, sí, hay poco, o sea, yo también entiendo que con el poco tiempo que se tiene, o sea, yo creo que los médicos Claro de que sí, cabecera que sí, sí. tienen 7 minutos por paciente, o sea, una cosa, Si llega y hace milagros, o sí, sea, o es que sea, es es una verdad. cosa mínima que dices, claro, es que en 7 minutos
o sea, otras cosas igual sí, pero esto concretamente en 7 minutos. Yo en 7 minutos no me ha dado tiempo de preguntarle a la persona cómo se llama. Entonces, claro, es complicado, ¿eh? Yo creo que hay muchas limitaciones por los pocos recursos que tiene la sanidad pública, en realidad. Sí, totalmente. Y pues, por la historia de siempre, ¿no? Por la falta de la figura del dietista y las listas de espera para llegar a digestivo y todas estas cosas. Bueno, digestivo o cualquier especialista, ¿sabes? Sí. Pides una cita ginecológica y bueno, ya puedes esperar. Sí. Hablando de cajones desastre, la sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca sabemos que existe, que es una patología real, que bueno, que queda mucho por saber de ella porque es muy nueva, pero ¿te da la sensación de que ahora últimamente todo el mundo es sensible? Es decir, a todo el mundo se lo mete en este nuevo cajón desastre o... Sí, yo creo que muchas veces, o sea, creo que se confunde muchísimo porque es que normalmente todas las fuentes de gluten a menudo son también fuentes de fructanos. Y claro, muchas veces a la persona lo que no tolera bien son los fructanos, que es lo que sucede, que es bastante común que esto suceda en síndrome de intestino irritable. Entonces, para esto yo tengo una prueba casera, que esto lo comentaba con Ángela Moreno también, que decía, tía, yo hago lo mismo. Yo digo, pues es que, claro, es que ¿con qué lo hacemos si no? Que es el seitán. Entonces, el seitán es gluten. Es una bomba de gluten. Es gluten tal cual, pero no tiene fructanos. Con lo cual, a una persona que tiene síndrome de intestino irritable, el seitán le debería sentar bien. Entonces, claro, lo usamos un poco, o sea, es una prueba que utilizamos de prueba seitán, a ver qué pasa, porque es que al final es que no tenemos otra forma de saberlo. Pobrecito, es que me veo al pobre paciente diciendo, bueno, a ver qué pasa. Bueno, a ver qué pasa. Hombre, si esto a ver si explota, ¿sabes? Evidentemente. Pero claro, utilizamos el seitán porque de esta forma, si lo tolera bien, vale, esto es un problema que tiene la persona con los azúcares fermentables y no tanto con el gluten. Ahora, si el seitán le sienta mal, y no hablamos de un seitán especiado con ajo y o sea, un seitán básico, normal y corriente. Claro, si el seitán le sienta mal, podemos probar una segunda vez, pero ya es como, bueno, pues el gluten a esta persona no será celíaca y todo lo que tú quieras, pero no le sienta bien. Entonces, bueno, para mí realmente hacer dietas sin gluten, o sea, es como, mira, ojalá todo fuera eso, ¿sabes? O sea, no es problema, es pues mira, será sensible al gluten no celíaca, pues no metemos gluten y arreando, pero vamos, que ningún problema el hacer una dieta sin gluten para una persona con sensibilidad al gluten no celíaca, pues vale, o sea, vamos, sí, sin más, se puede hacer sin problema. Precisamente de un tiempo a esta parte, pues eso, ¿no? Como hay tanto por saber de esto, se habla de sensibilidad al gluten o al trigo no celíaca. Realmente lo que está detrás es lo que estás comentando tú de los fructanos. Es decir, si estamos planteando que el problema es el trigo y no el gluten, es que el problema son los fructanos, no el gluten. O bueno, que también pueden ser los que no se sabe. Sí. Pero es que, bueno, claro, o sea, yo de hecho es que lo único que se me ocurre es que prueben seitán. Luego es verdad que también tenemos el pan de espelta fermentado con masa madre, que al llevar una fermentación larga, pues te consume los fructanos, pero la espelta sigue siendo trigo y sigue teniendo, bueno, una variedad de trigo y sigue teniendo gluten, con lo cual, o sea, llega un momento que la persona tiene que probar, porque es que si no, pues ya me dirás. Pues no hay manera de diagnosticar, ¿no? De diagnosticar. No, de hecho no tenemos, este es un problema porque no tenemos el test de intolerancia a la lactosa, la fructosa, aunque falle bastante, pero no tenemos test de intolerancia a los fructanos. Porque no sería tanto intolerancia a los fructanos, o sea, realmente lo que pasa con las personas que tienen síndrome de intestino irritable es que al margen de que cada persona tenga más facilidad que otra para expulsar gases o para acumular gases, no es tanto que fermentan mucho más los azúcares fermentables, sino que a lo poco que fermentan les sienta, o sea, lo notan multiplicado por 100. Entonces, el problema realmente sería ese. Entonces, no hay prueba diagnóstica para eso, para la intolerancia a los fructanos. Y normalmente, si tienes intolerancia a los fructanos, pues las legumbres no te suelen sentar bien. Es decir, otras fuentes de azúcares fermentables o FODMAP, pues tampoco las sueles tolerar muy bien.
Mm. Sería también un buen indicador de diferencial, ¿no? Con respecto Sí, a las patologías relacionadas con el gluten, quiero decir, te sí, comes sí, unos sí, sí, garbanzos, sí. ¿sabes? Claro, sí, sí, sí. También muchas veces lo que pasa es que la gente, claro, yo entiendo que la gente se quiere encontrar mejor y dice, pues ahora me voy a quitar esto, ahora me voy a Ya, quitar lo otro. Claro, ¿qué pasa? Que tú puedes quitarte el trigo, la cebada y el centeno, pues porque estás intentando quitar el gluten, pero hay otras muchas fuentes de fructanos, como el ajo o la cebolla. Entonces, claro, es muy difícil porque hay sí, muchas sí. fuentes de azúcares fermentados. Es complicado, es complicado. Y desesperante, yo creo. Sobre todo por eso, porque lo pasan como muy mal. O sea, Claro, tienen claro. una clínica muy bestia y eso, la desesperación, el ver que no llegas al médico, el ver que Sí, sí, no te sí, hacen sí, sí, caso. sí, sí. Madre mía, sí, sí. En el primer episodio hablábamos con Sergio Farrés de los inglutenistas que no mejoran con la dieta sin gluten y cómo la mayoría de veces es porque no hacen bien la dieta sin gluten, bueno, por todas las Hmm. dificultades que tiene el asunto, ¿no? Además de esto, más allá del tema de que hagamos bien la dieta sin gluten, ¿cómo Hmm. influye la calidad de la dieta, es decir, cómo de saludable sea, en la clínica de los inglutenistas? Es decir, ¿hay algo que podamos hacer para que nuestras vellosidades se recuperen antes? Sí, o sea, evidentemente la calidad de la dieta influye, sobre todo porque o sea, lo que sí sabemos es que nuestra microbiota se modula entre otras cosas, pero la principal en función de aquello que ingerimos. O sea, es verdad que también nos afecta la contaminación, el si hacemos deporte, no hacemos deporte y todas estas cosas, pero sobre todo nuestra microbiota puede mejorar o puede empeorar en función de lo que comemos. Entonces, claro, ¿quién se va a recuperar, quién va a recuperar antes las vellosidades? ¿Alguien que come comida basura, que no toma fruta, no toma verdura, o alguien que come medianamente bien? Pues evidentemente, o sea, sí, la calidad nutricional tiene un papel muy importante para eso y sobre todo porque una mala alimentación puede ser detonante, o sea, puede ser un factor más, una papeleta más a desarrollar otras enfermedades digestivas, como una enfermedad inflamatoria intestinal. Entonces, es como, yo qué sé, ya tienes una celiaquía, deja de hacer números, ¿sabes? Para que te vengan más cosas. O de acabar con un colon irritable. Entonces, al margen de eso, también es importante para que mejore la atrofia vellositaria. Y luego, ya suponiendo que la persona come bien, no hay mucho que se pueda hacer para que las vellosidades se recuperen antes, más allá que dejar pasar el tiempo. Si es verdad, quizá yo como suplemento, quizá sugeriría a lo mejor glutamina. Glutamina no, o sea, por encima de 10 gramos al día, pero empezaría con 5 gramos. Pero sí que podríamos sugerir quizá glutamina. También es verdad que para la gente que toma, pues por el motivo que sea, que toma batidos de proteína de suero, de whey y todo esto, la proteína de suero es bastante rica en glutamina, pero bueno, eh, no para llegar a 10 gramos de glutamina diarios. Entonces creo que lo único que se me ocurre así a bote pronto sería que, vale, podemos sugerir glutamina, pero vamos, yo teniendo delante el historial de una persona, pues miraría, a ver, te falta vitamina D, qué tal comes, qué metes fibra, no metes fibra, cómo Claro. estás, tienes mucho estrés. No, pero evidentemente hay varios factores. Si solo nos centramos en el dietético y en nutrientes concretos, quizá yo sugeriría glutamina. Y eso que yo soy poco partidaria, o sea, yo soy suplementos cuando hagan falta, vamos, y haya evidencia y todo sea como muy Sí, sí. imprescindible. Todo esté Todo muy, tiene muy que estar muy bien consolidado. atado, sí. Pero bueno, sí, Sí. quizá en este caso sí. Al final es que, a ver, volvemos a la desesperación. Sí, Yo sí, también lo sí. entiendo que muchas veces nos gustaría, ¿no? Que pudiera haber alguna pastilla, alguna cosa, lo que sea que nos pudiéramos tomar, ¿no? Y decir, venga, ya está. Sí, sí. Pero, pero al final es que justo lo has mencionado, has dicho cómo descansas el estrés, tal, o sea, que comes, haces deporte. Claro. Al final hay tantísimos factores que entran en juego y ¿no? que entran dentro de esto de los hábitos de vida saludables Exacto, exacto. y que seguramente, bueno, no lo sabemos, pero seguramente tengan un papel más, ¿no? Como que puedan hacer un mayor efecto que decir, bueno, pues me Sí, tomo sí, una sí. pastilla, ¿no? Al final es Claro, claro. como si intentáramos construir sin una buena cimentación. Dices, bueno, sí, me tomo la glutamina, pero si es que si no estás descansando, Claro, o me si... tomo la glutamina, pero tengo una dieta súper baja en proteína porque me dedico a comer Claro. pasta sin gluten con tomate y poco, pues, hombre.
pues evidentemente eso va a salir mal. Claro, no. Pero bueno, si teniendo una buena base dices, bueno, pues venga, por hacerlo un poco más concreto podemos sugerir glutamina. Sí. Solemos tener la idea de que un tratamiento consiste en una, pues esto, en una pastilla, en una pauta farmacológica, pero es verdad. O sea, realmente también puede consistir en una pauta dietética y, bueno, la celiaquía es que es el mejor ejemplo de ello, ¿no? Sí. Te quitas el gluten y esta es una pauta dietética. ¿En qué consisten otras dietoterapias que además comentabas antes y en qué casos es importante tener el seguimiento de un Nutri y no nos vale simplemente con conseguir un listado? Es que estoy pensando en los famosos listados de alimentos, ¿no? Con más o menos fructosa. Sí, que encima luego en función del que mires te dicen, con las frutas no, pero con lo demás te dicen unas cosas u otras y dices, pues Que, estupendo. Pues que muy bien, sepas pues que muy yo, bien vamos, todo. me paga la aplicación de Monas por indicación vuestra. Hombre, yo esa aplicación, vamos, yo la tengo, la tengo más que amortizada, la Pero aplicación. qué maravilla, o sea, es que la compré la semana pasada y qué maravilla, o Sí, sea, sí, qué sí. guay. Sí, además es que, de hecho, la Universidad de Monash, que es la universidad esta australiana, es la que, entre comillas, inventó o la pionera con con la dieta baja en FODMAP, ¿no? Y claro, te lo tiene todo súper testado hasta el último gramo y vamos, es una maravilla la Claro. aplicación. Que Pero, pago, pero vamos, pero lo pero al vale. final no es solo cuestión de tener la aplicación y seguir, ¿sabes? O sea, al final es eso, hay ciertas pautas dietéticas, o sea, ciertos tratamientos dietéticos en los que, de dietoterapia, en los que no es solo seguir un listado, sino que necesitas el seguimiento de un Nutri. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, yo creo que la más típica es la dieta baja en FODMAP. Claro, decir, bueno, tengo intolerancia a la lactosa. Pues hombre, una intolerancia a la lactosa no tiene ningún misterio. Y dices, mira, lo que tiene lactosa es esto, esto y esto. Y luego ya, salvo en intolerancias muy graves, que esto no lo solemos ver, que dices, es que ni excipientes puedo tomar o ni aditivos que contengan, vamos, salvo cosas así muy, muy hardcore, eso se puede, pues sí, eso claro que se puede resolver con un papel de mira, lo que tiene lactosa es esto, pues tampoco es ningún misterio. Pero claro, la dieta baja en FODMAP, que son como 7 azúcares, que son los que tienes que restringir, que están en tropecientos alimentos, es que es para volverse loco. O sea, yo Claro. porque la aplicación me la sé de memoria, o sea, pero de memoria. Pero yo lo entiendo porque alguna vez hago alguna dieta de estas bajas en histamina, de alimentos que tienen más histamina, menos histamina, y como son listados que yo no estoy acostumbrada no tengo demasiada destreza con ellos porque son dietoterapias que uso muy poco realmente, vamos, a mí me parece el terror, con lo cual yo imagino que esto es lo que deben de sentir las personas cuando se enfrentan a una dieta baja en FODMAP. Entonces, vamos, de hecho yo creo que esta es la dietoterapia que más hago y es muy agradecida, pero también es verdad o sea, ya que la persona va a consulta contigo, pues, o sea, yo le digo, mira, el resumen es este, lo que puedes comer es esto, esto y esto en estas cantidades, fin, ya está, Claro. porque al final es desesperante. La primera persona, y además y a mí me lo dicen en casi todas las consultas, es tú dime qué puedo comer. Lo que no pueda comer no lo comeré, pero tú dime, me dices lo que sí y yo con eso me apaño. Y dices, pues es claro, pues es que no me extraña. Esa sí sería, yo creo que esta sí sería una dieta que no aconsejaría hacer solo. Por tu cuenta, Sí, sí. porque he tenido mucha gente de, bueno, yo hice la dieta baja en FODMAP y yo les hago algunos recuerdos de restringiste esto, o sea, yo les empiezo a preguntar y bien, no lo hace nadie. O sea, pero y no me extraña, o sea, yo Claro. si yo tuviera que hacer una dieta de exclusión que no me sé los listados, o sea, pues vas como, ¿sabes? O sea, vas perdida, o sea, pareces un pulpo en una ferretería, ¿sabes? Y dices, mierda, ya, o sea, ya lo estoy liando. Es difícil, ¿eh? Es difícil. Y de hecho a mí más o menos me parece igual de difícil que todo el mundo de la celiaquía y de los alimentos sin gluten cuando te adentras por primera vez, que dices, ¿cómo que tengo que escudriñar las lentejas? ¿Pero esto qué es? ¿Sabes? ¿Cómo que una bolsa para mis tostadas? ¿Sabes? ¿Cómo que el comino? ¿Cómo que el comino no está sin gluten? Entonces, pues igual, entonces, vamos, son dietoterapias que son muy, muy tocapelotas hablando mal y te vale la pena que te las hagan. Esas, algunas más concretas para enfermedad inflamatoria intestinal, pero esas se usan mucho menos. Pero vamos, yo creo que la FODMAP es la estrella, por lo que yo diría, por el amor de Dios, ve con una nutricionista que te haga esta dieta Es que además en la dieta baja en FODMAP hay como
dos aspectos. Uno, que puedes no estar haciéndola bien, en el sentido de que puedes estar comiendo más FODMAPs de los que correspondería, como quien dice. Sí, Y la otra es que puedes estar haciéndola bien, pero muchísimo tiempo. Al final tiene sus claro. fases, ¿no? La dieta baja en FODMAP y no puedes estar 3 años con una dieta baja No, en no, FODMAP. claro, por Dios, no. No, claro, claro, y esto, claro, eso también es un mensaje importante, decir, a ver, esta dietoterapia es para como máximo, suponiendo que todo salga mal, ¿sabes? Es para 2 meses, como máximo, porque se Claro. nos dé mal, pero no se debe seguir durante más tiempo porque una parte de los FODMAP es fibra prebiótica. Entonces, prácticamente casi toda la fibra prebiótica, una gran parte de la fibra prebiótica es FODMAP. Claro, si tú estás privando a tu microbiota de su alimento, básicamente, pues hombre, no es una buena idea. De hecho, Ya. o sea, sí que hay estudios, tenemos evidencia de que seguir una dieta baja en FODMAP a medio largo plazo es perjudicial para la microbiota. Entonces, pues hombre, y al margen de todo, que dices, jolín, no tienes ganas de reintroducir y comer normal, ¿sabes? Pero es verdad que la parte de reintroducciones suele dar mucho miedo, porque claro, la persona que Claro. trabaja en forma se siente genial, es como, pues mira qué bien, oye, ya no estoy hinchada, no suelo estar hinchada, me siento bien, no me duele nada, voy bien al baño. Y claro, y aquí llega la nutricionista que te dice, escucha, ya hay que probar, ya hay que ponerse las pilas con las reintroducciones. Y la verdad es que no hace ninguna gracia. Es como cuando te has quitado el gluten, has mejorado mucho y te dicen, no, es que necesitamos que metas gluten durante un mes para volver a hacerte una Las pruebas. gastroscopia o el cribado básico de celiaquía y dices, joder, pues ahora no me apetece. Me ha recordado mucho, me ha venido la imagen de un proceso de rehabilitación de lesiones. Imagínate, yo que sé, te has roto la pierna, te la han operado o lo Sí, que sea y has sí. estado con una escayola, no la has movido. Ostras, para volver a usar la pierna necesitas ir pues poco a poco haciendo unos ejercicios muy concretos y tal, y en los que pues eso, requerirá un esfuerzo y te podrá doler algunos días y todo esto, pero es que tienes que arriesgar, o sea, no arriesgar, no decir, no, bueno, ya tengo la pierna curada y así me quedo. Pues bueno, sí, algo así es, o sea, cuesta enfrentarse, ¿eh? Es como, madre mía, pero ¿por qué con lo bien que estoy yo ahora no lo podemos dejar así, o no? Déjame en paz. No, no, no. Vale, y supongamos que hemos ido al Nutri con todo este lío de tripas, nos ha puesto dieta baja en FODMAP, se ha dado súper bien, en un mes ya estamos reintroduciendo y ya todo bien. Y lo hemos tratado y ya tenemos, pues eso, ¿no? Lo que podemos comer y todo esto. ¿Nos dais de alta? Es decir, ¿me voy de alta del Nutri? Sí, claro, es como, bueno, pues ya está, sí, sí, de hecho, concretamente yo con la baja en FODMAP lo que hacemos al final, o sea, haces la fase 1, que es la dieta baja en FODMAP tal cual, la fase 2 que son las reintroducciones, y yo en la fase 3 es pues cuando, bueno, hacemos una revisión, nos reunimos, es como, bueno, ya toleras todo, ya toleras casi todo, hacemos a lo mejor alguna estrategia si le falta algo por tolerar y quiere intentarlo, pero al final lo que se deja es una planificación personalizada para que la persona tenga una dieta con la que esté a gusto, que coma bien y pues colorín colorado. O sea, y ya está. Y ya te puedes ir si quieres, vaya. Sí, sí. Y en celiaquía es verdad que en lo que es el médico nos dan de alta porque tenemos que seguir haciendo las revisiones, pero en Nutri sí. En Sí, Nutri al final es un poco lo mismo, ¿no? Es, sí, vale, pues ya... yo a mis pacientes yo lo que les digo es, bueno, nada, que vaya bien y cualquier cosa, cualquier analítica rara, cualquier tal, lo que necesites, pues me escribes y ya está. O sea, yo sí les doy la oportunidad de estar en contacto si necesitan alguna cosa, si tienen alguna duda, si les vuelve otra vez la sintomatología, que esto cuando hay síndrome de intestino irritable suele pasar, o puede pasar, hombre, no inmediatamente, sino, joder. pero, pero es verdad que pues el síndrome de intestino irritable tiene tendencia a volver como pasa con muchas cosas, pues como te puede pasar con un herpes cuando te bajan las defensas y este tipo de cosas, pero bueno, por lo menos ya también enseñarles en la medida de lo posible a manejarse. Justo, claro. Si al Sí. final es la intención y también, de nuevo, volviendo al paralelismo de la fisioterapia, Mm, que te manejes tú, ¿no? Que sepas autogestionar lo que tengas, secuelas o, pues eso, claro, celiaquía. exacto. Pues sí. Pues Virginia, ¿hay algo más que le quieras compartir con los inglutenistas antes de que nos despidamos?
Uf, Dios mío, odio estas preguntas. Es que ya no se me ocurre nada. Nada, que te sigan a ti, que sigan todos tus podcasts, que yo soy aquí la fan número 1. Y vamos, yo es persona que tengo con celiaquía, persona que... Pues conoces a una chica que se llama glutenismo.com, se llama Dani, que tiene un blog, tiene un libro. Eso, que estén... Que bueno, que yo creo que siempre es una buena idea estar informados y que nada, que sigamos un poco así en esta línea. Pues muchísimas gracias por la recomendación, Virginia. Nada, nada. Me honra mucho, viniendo de ti además, es que madre mía, y es que es como, tú piensas que yo soy tu club de fans, ¿sabes? Pues viceversa. Pues nada, aquí nos lo guisamos nosotras solitas. Exacto. Pues muchísimas gracias por venir y por prestarte a estos saraos. A ti por invitarme. Vamos allá con las preguntas frecuentes y con las que me habéis ido dejando estas semanas. Recordad que si participáis en los miércoles de preguntas de mis historias de Instagram, traeremos al programa aquellas dudas que tengáis para que no se nos queden en el tintero. Si hablamos de nutrición y dieta sin gluten, la primera pregunta es obligatoria. ¿Comer sin gluten es más sano que comer con gluten? Esto lo tengo, tengo unas páginas dedicadas a esto en mi libro, el Manual Ilustrado de Sin Glutenista, pero os cuento. Ya sabéis que de un tiempo a esta parte ha habido mucho ruido mediático con las bondades de la dieta sin gluten, que si es antiinflamatoria, que si comer gluten no se envenena el cerebro y no sé cuántas cosas más. Vamos a ver. Existe un grupo de población que se ve beneficiado de seguir una dieta sin gluten y es el conjunto de las personas que tienen una patología relacionada con el gluten, mejor conocidos en este programa como singlutenistas. Los singlutenistas pueden tener celiaquía, sensibilidad al gluten no celíaca, ataxia por gluten o dermatitis repetiforme. Incluyo también, si queréis, a los alérgicos al trigo, que no solo serían singlutenistas, sino también sintriguistas. El resto de la población no se beneficia de llevar una dieta sin gluten. Ahora bien, esto no quiere decir que comer gluten sea imprescindible para la vida, no lo es. Quien no tiene un problema con el gluten, pues que haga lo que quiera, que le va a dar igual. Realmente lo que determina si una dieta es saludable o no, no es su contenido en gluten, sino otros muchísimos factores. Si está basada en alimentos frescos de origen vegetal, si en su conjunto contiene todos los nutrientes necesarios para el organismo, si se lleva a cabo sin obsesiones ni restricciones que nos provoquen ansiedad, si es suficiente para nuestros requerimientos energéticos, si en ella no abundan los productos ultraprocesados, si promueve el gusto y el hedonismo por lo que comemos. Y todo esto se puede llevar a cabo tanto en un contexto sin gluten como en un contexto con gluten, según lo que necesitemos. La segunda parte de esta pregunta ya le imagináis, que si comer sin gluten adelgaza. Viene muy hilada con otra pregunta que me dejó una chica por Instagram la semana pasada. He engordado tras el diagnóstico. ¿Por qué? Pues como decía, dependerá de qué elijamos para comer sin gluten e incluso de nuestras características fisiológicas propias, del punto de partida, y todo ello sin olvidar que el adelgazamiento no es por definición igual a salud. Hay singlutenistas que aseguran haber adelgazado al empezar con la dieta sin gluten, pero esto no responde al hecho de comer sin gluten, sino que seguramente tenga más relación con las elecciones alimentarias que hayan realizado al llegar al mundo singlutenista. Suele pasar que donde antes comprabas sin mirar y sin planificar, ahora te detienes a leer etiquetados y empiezas a ser mucho más consciente de lo que comes. También muchas personas tenían la sensación esta de estar hinchados antes del diagnóstico y con la mejoría clínica también han mejorado de esta hinchazón. Y hay otras personas, como la chica que me escribía la semana pasada, y que de hecho fue mi caso también, que subimos de peso con la dieta sin gluten porque nos habíamos quedado en los huesos de alguna manera, ¿no? Al tener el intestino dañado, no absorbemos bien los nutrientes de lo que comemos y esto puede producir una pérdida de peso importante. Con la recuperación de las vellosidades intestinales, volvemos a asimilar lo que comemos y recuperamos peso. Es decir, partíamos de un punto de malnutrición por tener las vellosidades fatal y ese aumento de peso que por costumbre y por la cultura de la dieta en la que vivimos veríamos como negativo, en este caso es un indicador de salud.
No quiero cerrar esta pregunta sin nombrar otros muchos factores que influyen en nuestra ganancia o pérdida de peso en relación a la celiaquía. El estrés que nos puede producir el proceso diagnóstico o incluso la adaptación al mundo sin glutenista, lo mal que hiciéramos las digestiones antes, lo bien que las hagamos ahora, el cansancio que teníamos o el descanso que logramos tras el diagnóstico, la disponibilidad de ciertos productos, lo activos y enérgicos que nos sintamos. Ya veis que no todo es que nos llevamos a la boca, sino que hay otros muchos factores ambientales, circunstanciales y fisiológicos que influyen en ese balance final. Casi siempre que comparto algún producto específico sin gluten en mis redes sociales, me pregunta alguien si no es malo comer esas cosas. Partamos de la base de que no todos los productos específicos son iguales y no todos están pensados para ser consumidos con la misma frecuencia. Evidentemente, no será recomendable comer con la misma frecuencia una pieza de bollería que una rebanada de pan integral sin gluten. Ya decíamos antes que nuestra alimentación debe basarse en materias primas que son sin gluten por naturaleza, como frutas, hortalizas, legumbres, frutos secos y huevos, carnes, pescados y lácteos al natural si estas son nuestras elecciones alimentarias y si podemos, ¿no? Y a partir de ahí podemos elegir productos específicos de mayor interés nutricional para un consumo más habitual y reservar otros refinados, azucarados y con grasas de peor calidad para ocasiones puntuales. Ya sabéis que yo soy muy partidaria de tratar estos productos como herramientas de transición, como el ejemplo que os ponía antes. Si tanto al principio como en momentos puntuales a lo largo de nuestra vida sin glutenista nos ayudan a conseguir una correcta adherencia a la dieta sin gluten, pues bienvenidos sean. Y como comentábamos antes, si no sabes por dónde empezar a llevar unos hábitos de vida más saludables, ponte en manos de un profesional de la dietética que te ayude con ello. Y con esto cerramos el episodio de hoy. Espero que este programa os haya ayudado a conocer más y mejor lo que pueden hacer los dietistas y los nutris por nosotros. Quisiera aprovechar para desde aquí reivindicar una vez más la necesidad de que estos profesionales se encuentren en el Sistema Nacional de Salud de manera universal y accesible a todos los pacientes. Llevan a cabo una labor asistencial de prevención de la enfermedad y de recuperación de la salud imprescindible que no debería ser exclusiva de quienes pueden pagarse con mayor o menor esfuerzo una consulta privada. Tienes las notas de cada capítulo de Tripas Corazón en mi página singlutenismo.com. Además, puedes suscribirte a este programa de radio en tu reproductor de podcast favorito para no perderte ningún episodio. Si me escuchas desde Apple Podcast, déjame unas estrellas y una reseña para ayudarme a que este podcast crezca sano y feliz. Por último, anímate a compartir el enlace de este programa en tus redes sociales y por WhatsApp con tus amigos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.